Bueno, pues a mí me toca cerrar, moderar el último panel de esta exitosa cumbre Nearshoring, y verdaderamente hay que darle las gracias a Pedro Aces porque yo creo que esta cumbre va a ser histórica. Gracias también a nuestro amigo Paco Cervantes por la invitación, a todos nosotros, porque reunir a tantas personalidades va a quedar para la historia seguramente. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema fundamental como es la infraestructura como vía para el crecimiento. Y es que la infraestructura pues saca adelante a un país porque se invierte, porque se crea empleos, porque propicia la igualdad. Y de esto nos van a hablar nuestros panelistas sobre el impacto positivo que tiene nuestro país en el marco competitivo en el Nearshoring. Y yo quiero dar inicio, voy a presentar, me dijeron que sea muy breve, porque pues ya están muy cansados todos, pero no se pueden perder este tema tan importante, porque además hay grandes personalidades, todos son muy divertidos, todos hablan muy bien, vienen con mucho entusiasmo, vienen a cerrar esta parte fundamental de esta cumbre. Y yo quiero presentar a un joven que acabo de conocer en este momento, me da mucho gusto, José Silva Arizabalo. Él es secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas. Y yo le quiero decir, licenciado, que es muy importante la parte de la energía porque crea empleos, porque crea mejoramiento, hay mejoras en la educación, erradica la pobreza, nos ayuda a dar. Estamos hablando hace rato, durante todos los paneles, sobre el tema de la salud. Y yo creo que la energía es muy importante para tener una atención médica de calidad. ¿Cuál sería su postura? Muchas gracias, Yasmín. Pues antes que nada, un gusto y un honor reconocer nuevamente a Pedro Aces por este gran evento, a Paco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial. De verdad muy sorprendidos por este gran foro y sobre todo también la interlocución que se ha generado este día aquí en este gran evento. Pues mira, es una pregunta sumamente importante. La infraestructura juega un papel primordial y en este caso la energía es fundamental para todo este fenómeno del nearshoring. Quiero que sepan que Tamaulipas, al cual voy a presumir mi estado, es un estado muy fuerte en materia energética. Y es un estado con grandes proyectos de infraestructura y con mucha capacidad instalada precisamente para recibir este fenómeno y estas empresas. Y como bien lo comentaste, Yasmín, esto va a permitir generar esa seguridad a toda la gente que viene a nuestro estado a invertir, a todas esas grandes corporaciones, y que alrededor de estos grandes proyectos de inversión hay esa estabilidad en cuanto a educación, en cuanto a salud, etcétera. Y quiero acentuar que, bueno, Tamaulipas cuenta con 18 cruces fronterizos, entonces lo cual lo hace un estado sumamente atractivo para invertir. Otra cosa importante es que tenemos gas, tenemos energía eléctrica, tenemos agua y tenemos en general una serie de desarrollos energéticos de infraestructura muy importantes. Contamos también con 5 aeropuertos internacionales, 2 puertos de altura y uno más en desarrollo. El puerto de Matamoros, o como lo ha denominado nuestro gobernador Américo Villarreal, el puerto del norte, que es la entrada a este bastión comercial y el puerto más cercano a la demanda, un puerto que se creó hace 20 años, pero que sin embargo en esta administración, en este año que se lleva de gobierno en Tamaulipas, se ha detonado, se ha despertado y está atrayendo muchas empresas para que vengan a desarrollar grandes proyectos, grandes terminales para recibir el nearshoring. Quiero que sepan también que Tamaulipas hace apenas 2 semanas lanzó su programa sectorial de energía que se le ha denominado VOLTAM, Voluntad Tamaulipeca. Se lanzó este programa de la mano del secretario de Energía, el secretario Maciel, otros actores del sector y también de Naciones Unidas. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque nuestro plan sectorial es el primer plan a nivel mundial certificado por la ONU, UNESE y el Centro de Excelencia de Naciones Unidas en el tema de la Agenda 2030 para poder atacar las 17 ODS de manera eficiente. Somos los primeros y ya muchos estados e instituciones se están sumando a esta estrategia. ¿Por qué? Hemos hablado poco de la transición energética, de la descarbonización,
y el tema del nearshoring exige que la energía con la cual se va a suministrar a los parques industriales en su mayoría sea energías renovables. Ahí acentúo otra de las grandes cualidades de nuestro estado. Tamaulipas es el segundo productor de energía eólica que hay en México. Producimos más de 1,700 megawatts y en la parte de energía eléctrica de los 8,300 megawatts solamente consumimos 3,200. Esto nos hace un estado superavitario en energía. Sin embargo, que lo han mencionado otros panelistas, muy importante el fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión y también para los nodos, fortalecer los nodos de interconexión. Para esto, de la mano de nuestro gobernador, hicimos una estrategia con el gobierno federal anunciada por la Secretaría de Energía de una inversión de más de 9,100 millones de pesos en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica de Tamaulipas, pensando precisamente en el nearshoring. Por otro lado, y no lo dejo de comentar porque es sumamente relevante, tenemos dos grandes proyectos energéticos de inversión que van a fortalecer la soberanía de nuestro estado y de nuestro país. Una inversión de 12,000 millones de dólares de la compañía Woodside Energy en sociedad con Petróleos Mexicanos para desarrollar la producción del campo Trión, un campo de aguas ultraprofundas que se encuentra frente a las costas de Tamaulipas, justamente frente al Puerto del Norte. Y también uno de los primeros proyectos de liquefacción offshore de gas natural en Altamira, Tamaulipas, con una inversión superior a 2,500 millones de dólares en su etapa inicial y 2,000 millones de dólares más en su segunda etapa. Estamos a solo unos cuantos días de inaugurar este gran proyecto de la mano de nuestro presidente y de la mano de nuestro gobernador. Es por ello que Tamaulipas está consolidado como un estado propicio para llegar a invertir, para llegar a establecerse en proyectos de nearshoring y a la par, precisamente para garantizar esa soberanía energética, estamos electrificando el estado al 100%. Tenemos una cobertura del 99,8% y una inversión autorizada para llegar al 100% en los próximos 2 años. En un sistema de almacenamiento de gas natural que se va a ubicar en Sotolamarina, un proyecto del Senagas que va a permitir almacenar un BCF para que podamos suministrar gas natural licuado por pipas y aparte empujando muy fuerte también con el Senagas un proyecto de gran escala de almacenamiento de 36 BCF que se llama Campo Brasil, que es un tema de seguridad energética pero también de seguridad nacional, ya que si ustedes recuerdan hace 2 años el fenómeno climático que paralizó la industria en el norte del país, no tenemos almacenamiento en México, no tenemos ni un solo día de almacenamiento. Estamos empujando para que este proyecto se detone y con él podamos tener 3 días para todo el país y más de 1 mes para Tamaulipas. Eso le va a dar todavía más certeza a la gente que llegue a instalarse en cualquier proyecto de nearshoring en nuestro estado. Y obviamente el mejoramiento de la red de gasoductos. Acabamos de arrancar de la mano del Senagas la inversión del Libramiento Reynosa que saca el gasoducto de la ciudad, lo mueve por un costado y nos permite detonar nuevos parques industriales enfocados al tema Net Zero para el tema nearshoring. Y vuelvo a acentuar el proyecto del Puerto del Norte. Acérquense a conocer este proyecto que le va a dar garantía y certeza a cualquier empresa internacional porque se está considerando todo, temas de descarbonización, temas de infraestructura y que no falte ninguno de los recursos principales, gas, electricidad y energía eléctrica en general a la par del agua. Muchas gracias. Muchas gracias, José Silva Arizabala. Voy a presentar tan importante Tamaulipas, tan importante también lo es el gobierno del estado de Michoacán. Y sabemos que presume tasas de crecimiento para las próximas décadas, licenciado Claudio Méndez, secretario de Desarrollo Económico de este gran estado. Gracias, buenas noches a todas y todos, buenas noches a los compañeros panelistas, por supuesto a CATEM, agradezco y celebro esta cumbre, así como también al Consejo Coordinador Empresarial. Muy puntual, quiero decirles que Michoacán ahorita está en su mejor versión. Efectivamente, Michoacán es un estado agrícola, el 30% de lo que México exporta a Estados Unidos proviene de Michoacán. Pero estamos ahorita viendo la posibilidad de detonar una política de desarrollo industrial porque tenemos 3 componentes muy importantes. Uno,
Es el puerto con mayor calado del Pacífico mexicano, el puerto Lázaro Cárdenas, donde, entre comillas, quiero comentar que tiene todavía una superficie de 1,400 hectáreas para desarrollarse. Decirles que este año pasado, tanto APM como Hutchinson, que son empresas logísticas, acaban de invertir cerca de $500 millones en su ampliación de su Terminal 2 y su Terminal 3, que tenemos la red ferroviaria más grande de América del Norte, que se dio con la fusión de Canadian Pacific y Kansas City. Es una red ferroviaria que es de 32,000 kilómetros de distancia. De hecho, les voy a ser sincero, es más fácil introducir mercancía por el puerto Lázaro Cárdenas llegando a Nuevo Laredo, que son 72 horas, que de Long Beach, que hace mucho más tiempo y sobre todo mucho más tiempo de espera. Decirles que el puerto Lázaro Cárdenas le está solucionando parte del comercio marítimo a los otros puertos del país. A la semana llegan dos buques de los más grandes que hay, Pox Panamá. El año pasado el puerto Lázaro Cárdenas movió 2.5 millones de TEUs. Este año estarán acercándose a 3 millones. Tenemos, obviamente, sabemos de la infraestructura, lo importante que es para detonar de manera inmediata empleos, pero esta infraestructura tiene que estar acorde a las demandas del mercado mundial. ¿Qué es lo que quieren? Carreteras seguras, ¿no? Luz, electricidad. Por aquí, quien me antecedió en el uso de la palabra hizo de manera muy puntual cuáles son las ventajas de su estado. Y yo en este momento les quiero decir que en el estado de Michoacán el 100% de la energía que produce CFE es energía limpia, el 10% es geotermia y el 90% es hidroeléctrica. Esta gran parte del 90% se produce al lado con la afluencia del río Balsas, que es en Las Truchas, ahí en el puerto de Lázaro Cárdenas, y tenemos potencial para generar energía fotovoltaica. Tenemos 2 parques que estamos desarrollando, uno de 3,000 hectáreas, el otro de 1,600 hectáreas, y lo más interesante de estos parques fotovoltaicos es de que están a la altura de Puerto Peñasco en cuanto a la cantidad de energía solar que recibe. Pero lo más interesante es que las líneas de distribución de CFE corren por los terrenos del parque. Decirles que el gobierno de Michoacán está invirtiendo más de 9,000 millones de pesos en infraestructura. Sabemos que sin infraestructura no va a llegar el nearshoring. Nos consideramos el puerto del Bajío. El puerto Lázaro Cárdenas es el puerto que nutre al Bajío a través de Canadian Pacific, Kansas City, a San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro. Así que también somos parte del Bajío, contamos con una parte efectivamente que pertenece al occidente de México, pero una parte de Michoacán está en el Bajío. Estamos a 3 horas de la Ciudad de México, estamos a 3 horas de la Ciudad de Guadalajara y estamos en un radio no mayor en donde se encuentra más del 60% del mercado de consumidores de México y del 50% de la población de México. Un tema muy interesante, el puerto de Lázaro Cárdenas puede ser la puerta de entrada para México o para Temec, pero también puede ser la puerta de salida para Asia. Ya estábamos diciendo, más de 400 millones de personas de origen chino con un ingreso mayor a $75,000 anuales, creo que no es nada despreciable, así como tampoco es nada despreciable toda la población, el mercado de consumidores que integran México, Estados Unidos y Canadá. Así que bueno, este es una primer approach que me gustaría decirles de Michoacán. Cuenta con energías suficientes, energías limpias, contamos con carreteras, contamos con uno de los puertos más importantes del país y contamos con capital humano que sin duda alguna es el elemento más importante para poder acceder al nearshoring. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar a Leopoldo Hirschhorn. Él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda del Valle de México. Leopoldo, tu grupo representa
a un verdadero gigante inmobiliario. Si tomamos en cuenta y si conocemos y hemos escuchado todos los promocionales y la venta inmobiliaria de autofinanciamiento del grupo Hish Casa, pues entendemos perfectamente bien de qué se trata. Y por cierto, me da mucho gusto que haya venido contigo tu padre que ha sido iniciador de este gran grupo y que seguramente nos vas a platicar de esa parte importante en la que ustedes se van a integrar a este planteamiento del nearshoring. Cuéntanos. Muchas gracias, Yasmín. Buenas tardes. Un saludo a Pedro Aces, que tuvimos el gusto de conocerlo hace 30 años, precisamente para ver la posibilidad de otorgar vivienda para el sindicato y para los trabajadores. Creo que un tema que hemos dejado al lado y que hemos hablado de energía, luz, hemos hablado de agua, pero no hemos hablado de vivienda. Los trabajadores van a tener que tener un lugar cerca, accesible, con facilidades, cerca de donde van a trabajar. Eso es uno de los déficits que tiene la Ciudad de México y el Estado de México, en donde tenemos trabajadores que viven muy lejos de sus casas. En el Valle de México se hacen 40 millones de viajes diarios de transporte. Utilizamos 40 millones de viajes todos los días, los mexiquenses y la gente de la Ciudad de México. Tenemos un déficit de vivienda, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. En el Estado de 1.4 millones de viviendas y en la Ciudad de México de 400,000 viviendas. Entonces, cuando hablemos de todo el tema de nearshoring, va a ser muy importante pensar dónde va a estar la gente, dónde van a vivir. Hemos hablado de educación para los trabajadores, hemos hablado de una serie de factores. No oí hoy en todo el día nadie hablar del tema de vivienda para esas empresas que se van a localizar. Cuando estos lleguen, van a buscar dónde hay las mejores opciones también para que sus trabajadores vivan. Y es ahí donde los estados y donde tenemos que preocuparnos por tener la mejor infraestructura también en este tema que es la vivienda. Por lo tanto, creo que es muy importante que los parques industriales que hagamos, las áreas industriales, se creen también con reserva territorial para vivienda y para servicios. Va a ser muy importante también los servicios que estén cerca de esto, ¿no? Entonces, esa es una primera observación. Gracias. Bueno, pues le estás dando pie perfectamente bien. Perdón, los aplausos, de veras, no los he dejado que les aplaudan, perdón. Le estás dando perfectamente pie a Fadala Acabani, secretario de Desarrollo Económico, porque está asintiendo justo lo que acabas de decir, la cercanía de la vivienda. Y para ti, para nosotros es muy importante lo que tú digas, Fadala, porque pues los que vivimos en la Ciudad de México justo padecemos de esas distancias, de esos horarios y para llegar a tiempo a donde llegamos. Y es muy importante lo que tú nos vas a decir sobre este tema. Sí, bueno, primero habría que señalar que inmediatamente después de la inversión pública, especialmente en materia de infraestructura, llega la inversión privada. Hay muchos ejemplos de ello en este gobierno, en esta administración que inició la doctora Claudia Sheinbaum y que continúa el maestro Martí Batres. Quiero hablar del caso específico de Vallejo. Vallejo es una zona industrial, no es un parque industrial. Sin embargo, podemos decir que se acerca mucho ya a las ventajas que tiene un parque industrial, pero que además tiene otras ventajas que se refieren precisamente a la construcción de servicios aledaños a esta zona industrial, como lo es la vivienda, contestando específicamente la pregunta, pero también otros servicios que nosotros consideramos que son un derecho: la salud, la educación y el transporte, de tal manera que quienes vivan, la comunidad que esté alrededor de los centros de trabajo importantes, en este caso como la zona industrial de Vallejo,
cuenten con todas las facilidades para desarrollar su actividad económica. La zona industrial de Vallejo fue una decisión en su momento de recuperarla. La Ciudad de México estaba perdiendo esta vocación industrial. Quisimos recuperar la vocación industrial de la Ciudad de México. Resultó premonitoria porque hoy las empresas establecidas en Vallejo, con la inversión en infraestructura, que sirvió no solamente para mantener a las empresas ahí establecidas, sino para que lleguen nuevas empresas. Así lo dicen las cifras, las estadísticas. La Ciudad de México es el primer lugar en inversión extranjera directa. El año pasado cerramos con el 31% de la inversión y contrariamente a lo que muchos piensan, en que solamente es inversión en financiera, y no es así. Hubo mucha inversión y reinversión de las empresas ahí establecidas, lo que manifiesta una confianza en el gobierno de la ciudad y en el gobierno de México, de tal manera que Vallejo terminó por ocupar toda la oferta industrial que existía. Las calles alrededor de la zona y al interior de Vallejo se les aplicó concreto hidráulico y estamos trabajando para el siguiente año continuar con esta proyección y recuperar vía la inversión en infraestructura el crecimiento industrial de la Ciudad de México. Nosotros queremos concebir este crecimiento a través de la inversión en infraestructura como polos de desarrollo integrales y sustentables. Precisamente este es un buen ejemplo de cómo queremos intervenir en el crecimiento económico a través de la inversión en infraestructura, tomando en cuenta que la Ciudad de México tiene una economía compartida, tal y como lo señaló Leopoldo, en materia de movilidad, en materia de compartir pues mucho intercambio comercial con el Estado de México y con el Estado de Hidalgo. Hemos firmado un convenio, las tres entidades, para fortalecer nuestras potencialidades y de esta manera ser una oferta que sea atractiva para la relocalización de las empresas. La Ciudad de México ya no tiene terreno, pero las entidades colindantes sí lo tienen, y complementarnos de tal manera que juntos hagamos una planeación alrededor de Vallejo, alrededor del AIFA, todo lo que se está construyendo en materia logística, en Zumpango, en Tecama y en otros municipios colindantes con la Ciudad de México, de tal manera que la inversión en infraestructura conlleve vivienda, salud, educación, servicios públicos, iluminación, agua y por supuesto seguridad. Es esta visión la que hemos desarrollado a través de políticas públicas y que va a permitir a la zona centro del país, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México, ser un gran atractivo para la inversión, con inversión en infraestructura, pero también complementando con servicios, de tal manera que terminemos con un fenómeno que era la salida de muchas personas que vivían aquí, y ahora lo que queremos es que se queden aquí cubriendo el déficit de vivienda que tiene la Ciudad de México y las zonas conurbadas. Muchas gracias, licenciado Carreño. Me da mucho gusto presentar a la doctora Guadalupe Phillips. Ella es directora general de la empresa ICA. Doctora ICA, sin duda líder en el tema de construcción, ha trabajado intensamente en este rubro. Y yo le preguntaría, usted que viene representando a ICA, ¿qué propone esta constructora tan reconocida para este momento en el marco del nearshoring? Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerle a mi amigo Pedro Aces y a Paco Cervantes la invitación a este foro. El nearshoring es un tema que nos ocupa mucho
Nosotros cuando pensamos en infraestructura para los próximos 10 años, nearshoring es uno de los temas más relevantes para el crecimiento de infraestructura y de las necesidades de este país. Y nos enfocamos en prácticamente 4 vertientes: movilidad, suficiencia hídrica, energía y crear estos polos logísticos. Max Hellman nos decía hace una hora que tenemos una oportunidad enorme para generar, para preparar tierra para desarrollar infraestructura industrial. Y esa tierra tiene absolutamente toda la razón. Hoy hay una ocupación de prácticamente 100% de la disposición de tierra industrial en este país porque la demanda es tan importante. Pero para lograr eso y para poder realmente desarrollar estos polos, pues necesitamos conectar esta tierra a los centros urbanos, a las grandes arterias que le dan salida al comercio. Necesitamos darles ese ciclo hídrico porque muchas partes de este país tienen problemas de agua serios y lo tenemos que resolver con tecnología y con esta capacidad de mover insumos a donde los necesitamos y reutilizarlos. Y el tema de la energía, que es la transmisión y acercar estos polos a la generación vía líneas de transmisión. Es un problema de última milla en muchos lugares de este país, pero que se pueden dar. Nosotros cuando pensamos en los polos, dividimos el país. Claramente la frontera es el primer sitio obvio para el nearshoring. Necesitamos una frontera que se tiene que modernizar. Nada más un dato, el puerto de entrada comercial más grande de Estados Unidos es Laredo. O sea, quiere decir que la puerta más grande de entrada de producto a Estados Unidos está en el maravilloso estado de Tamaulipas. Y aprovechar eso quiere decir que hay todo un ecosistema que tenemos que generar alrededor de esta gran puerta de entrada, con movilidad para acercarlo a estas arterias, con infraestructura social para que efectivamente podamos otorgar vivienda, salud, educación, esparcimiento. Hace rato hablábamos de entretenimiento en estas ciudades que tenemos que crear alrededor de esta dinámica de crecimiento. Lo mismo nos va a pasar en el Bajío, donde hay tantos estados que tienen tierra, que hay que conectar esta tierra, hay que darle toda esta infraestructura móvil, hídrica y de energía para que puedan ser atractivos para esta inversión extranjera que va a llegar. Y lo mismo va a pasar en el sureste. Nosotros pensamos en el Istmo y en el sureste con todo el desarrollo que traerá el Tren Maya y el Tren del Istmo. Pero es lo mismo, tenemos que traer esta infraestructura social, pero para traerla pues tenemos que conectarlo, tiene que haber movilidad, tiene que estar conectado con estas arterias. El sureste no tiene un problema de agua porque efectivamente llueve mucho, pero eso no quiere decir que hay una infraestructura hídrica que sirva para efectos industriales. Tenemos que tratar el agua, tenemos que conducirla y almacenarla de una forma que atraiga a esta inversión extranjera. Entonces, hay una inmensidad de oportunidades en México, eso es 100% cierto. Tenemos que hacer mucho alrededor de esto. Hay muchísima tela donde cortar y nosotros estamos muy optimistas y muy entusiasmados porque simplemente vemos muchas cosas que hacer. Y la inversión extranjera, pues hay que canalizarla. Los estados tienen vocación, la frontera tiene una vocación distinta que el Bajío y que el sureste, y creo que tenemos que encontrar esa vocación para hacer las inversiones en infraestructura puntuales, en donde somos mucho más eficientes con los recursos públicos y por supuesto con la inversión privada. El gobierno federal pues, ha incrementado mucho la inversión en infraestructura en los últimos 3 años. Prácticamente ya podemos hablar que alcanza el 2,5%, pero pues, seguimos estando muy por debajo de los países de la OCDE. Y eso quiere decir que la inversión privada en infraestructura pues, tiene que traer otro 3% del PIB en infraestructura cada año. Es una cantidad importante de dinero, existen los recursos, hoy más que nunca hay dinero disponible para invertir en estos proyectos, es cuestión de ordenarnos y de crear
con este orden, estos polos de inversión. Gracias. Y finalmente voy a presentar al licenciado Carlos Martínez Velázquez. Él es director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit. Yo le preguntaría, licenciado Martínez, ¿podrá garantizar el Infonavit la vivienda que demanda el nearshoring? Claro que, bueno, muchas gracias a Pedro, a Paco por la invitación. Y yo te diría que sí, de hecho hemos estado trabajando para que así sea. Cuando llegamos a la administración en 2018, por ejemplo, nos dimos cuenta que el primer paso que se tenía que dar tenía que ver con la planeación urbana. El 80% de los municipios no contaban con ningún instrumento de planeación, es decir, un municipio no sabía dónde iba a ir la vivienda y dónde iba a ir la industria. Y eso resulta un problema porque no puedes aprovechar las capacidades de un territorio. Entonces estás a expensas de que a lo mejor un alcalde o un gobernador done tierra para que se ponga una industria, pero eso queda desconectada. Y es una experiencia que México ya había vivido en los 90, cuando se da la globalización 1.0, por así decirlo. Llegó la industria y, por ejemplo, tenemos casos en Monterrey donde se instalaba una fábrica y la casa más cercana a esa fábrica estaba a 32 kilómetros. Y había una carretera que conectaba en ese momento que era de ida y vuelta y que se fue poblando la zona y después es imposible hacer de esa carretera una infraestructura viable. Entonces, cuando piensas en la planeación urbana tiene que ver con cómo planeas hacia el futuro. Dos, tiene que ver con que la infraestructura toda, desde un puerto, una carretera, un aeropuerto, una nave industrial, toda la infraestructura se hace para la gente. No hay una infraestructura que sea para otra cosa, porque siempre hay un servicio, una necesidad asociada a esa infraestructura. Entonces, cuando la piensas para las personas, te das cuenta que instalar una nave industrial en un municipio, el que sea, va a requerir infraestructura asociada a él. Entonces nos pusimos a trabajar en esta administración del Infonavit. Va a ser por primera vez 70 planes de desarrollo urbano. Y se hicieron en municipios, que por cierto pues hay unos en Tamaulipas, en Michoacán, donde estamos trabajando para que estos planes de desarrollo urbano contemplen una zonificación secundaria de vivienda, la conexión a infraestructuras básicas como el transporte, el transporte y la infraestructura pública urbana, parques, escuelas, etcétera. Y lo importante es que la selección de estos municipios fue a raíz de dónde existían actualmente anuncios de inversión. Entonces, esto va a permitir que muchos municipios, a la par de que tienen un anuncio de inversión, cuenten con un plan de desarrollo urbano orientado a la vivienda. ¿Por qué orientado a la vivienda? Porque la vivienda conforma el 70% de una trama urbana o de cualquier territorio industrial. Si tú ves un estado, por ejemplo, o un municipio, de todo el suelo disponible, 30% se viene a industria o comercio y 70% van a ser servicios urbanos asociados a la vivienda. Entonces es muy importante cómo planees esa infraestructura para aprovechar el territorio. Y el último punto tiene que ver con una reforma que recientemente presentó el presidente de la República el 5 de febrero, que es dotar al Infonavit de la capacidad de intervenir de manera directa en el tema de vivienda. Hoy el Infonavit lo hace a través de un sistema de financiamiento, de créditos para terrenos o para la adquisición de vivienda. Sin embargo, hay una necesidad importante, ya lo decía Polo en su intervención, hay un déficit global de vivienda en todo el país de 8.4 millones de viviendas. Y si bien porcentualmente es cada vez menor, es decir, en esta administración el parque habitacional creció 3 millones y no aumentó el déficit, la realidad es que sigue habiendo un déficit. ¿Y cómo se puede intervenir? Creemos que en Infonavit se interviene de manera directa, donde hay necesidades específicas y territorios que sea como un capital semilla, por así decirlo, que señalice dónde puede haber inversión privada atractiva, sería muy bueno que se hiciera. Y lo otro que propone la reforma es que en estos centros se pueda establecer vivienda en arrendamiento. Y esto es algo que los propios industriales han propuesto. Recientemente teníamos una reunión con, por ejemplo, con quienes producen hortalizas
y en los municipios donde se ubican no es atractivo para ningún privado hacer vivienda. Sin embargo, concentran alta cantidad de trabajadores que cotizan en el Infonavit y que no tienen opciones de vivienda. Entonces, esta reforma que plantea el presidente permitiría, por ejemplo, que se pudiera hacer una unidad habitacional de arrendamiento para trabajadores agroindustriales, y con esto se permitiría cumplir con lo que exige el TEMEC, que es el cumplimiento de toda la legislación en materia laboral y de seguridad social, a la vez que ayudas a complementar un derecho, y esas inversiones también podrían señalizar a los privados que allá va a haber un centro de consumo, se pueden ir estableciendo y urbanizando las áreas con planeación y hacia el futuro. Entonces creemos que tenemos hoy las capacidades y la visión para acompañar todos los procesos de inversión y nearshoring que van a demandar necesariamente vivienda para las personas que se conecten a esas infraestructuras industriales y urbanas. Muchas gracias, licenciado Martínez Velázquez. Y bueno, vamos a la ronda de conclusiones. Todos hablaron sobre diferentes rubros: el agua, la educación, el crecimiento, la movilidad. Y a mí me gustaría que concluyéramos con parte de estos rubros, un conjunto de cada uno de ellos para hacer sus conclusiones. Iniciamos con usted, licenciado José Silva. Muchas gracias, Yasmín. Pues bueno, creo que muy importante sumar el tema de la capacitación constante para todos estos proyectos que están haciendo con el nearshoring. Independientemente de garantizar esta infraestructura, la mano de obra calificada en las zonas en donde se van a desarrollar es sumamente relevante, y también como consideración el tema de las ciudades alrededor de los grandes desarrollos. Dentro de la estrategia en Tamaulipas, precisamente nos estamos acercando al Infonavit y a desarrolladores para buscar ese punto de equilibrio en donde van a hacer un nuevo parque industrial, donde se está desarrollando el Puerto del Norte, y cómo vamos a planear esa comunión entre el puerto y la ciudad que va a requerir el desarrollo de la infraestructura. Sumamente relevante, no dejar de lado que tenemos que seguir innovando en la parte de propiedad intelectual. Tenemos muchos desarrollos de tecnología en nuestro país que se están sumando al tema de nearshoring. Sin embargo, no hay el suficiente apoyo para que la gente que hizo la invención o la gente que está desarrollando estas tecnologías las puedan capitalizar. Entonces, otra de las grandes estrategias muy relevantes para nuestro gobernador es apoyar a ese sector que está creando, que está inventando, y poderlo capitalizar para que no se quede nada más en un cajón el desarrollo de esta investigación, sino que sume, se capitalice y se añada a la cadena de valor comercial. Y aprovechar esta venia de este fenómeno en el norte de nuestro país, toda esta infraestructura ya instalada, la que se está planeando y desarrollando, para que los que lleguen tengan de la mano la transición energética que requiere un proyecto de nearshoring, para que esté alineado con los objetivos de descarbonización que se están marcando a nivel internacional y puedan ser sujetos de financiamiento en los mercados en los que van a comercializar sus productos. Ahí termino mi participación. Muchas gracias y a la orden de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado Fatlala Acabani, ¿cómo vamos a ver a la Ciudad de México en este desarrollo económico que es tan importante para nuestro país? Sí, bueno, hay dos condiciones fundamentales para que un inversionista se decida invertir en un lugar. El primero de ellos es, por supuesto, las condiciones en materia de infraestructura para obtener garantías de su cadena de suministro, de su mano de obra especializada y de otras condiciones importantes propias de la inversión y del desarrollo de su actividad productiva. Pero también hay otra inversión que es fundamental, que es la inversión en infraestructura social. Es decir, no solamente construimos estabilidad económica, sino también construimos estabilidad social o bienestar. Esta condición para la atracción de inversión es fundamental.
En la Ciudad de México construimos infraestructura en el oriente de la ciudad, en esa zona que estaba abandonada, Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo Amadero, nuevos medios de transporte, el cablebús en Iztapalapa, el cablebús en Gustavo Amadero, nuevas líneas de metrobús, el trolebús elevado también en Iztapalapa, porque queremos construir también economía en esas alcaldías, que no solamente sean alcaldías en donde la gente llegue a dormir y regrese y salga a trabajar a las alcaldías centrales. La inversión en infraestructura social es fundamental. Por eso, alrededor de todas estas inversiones que ya señalé, o de centros recreativos que hizo la alcaldesa Clara Burgada en Iztapalapa, inmediatamente después viene la inversión privada. Podemos poner un ejemplo: en las estaciones de cada cablebús, en cada estación del cablebús, los negocios se abrieron rápidamente para ofrecer sus servicios a sus usuarios y cierran a las 11 de la noche, que es la hora en que cierra el cablebús. Entonces, la inversión en infraestructura social, que es la otra inversión, genera bienestar, genera estabilidad, y también eso atrae mucho a la inversión privada. Es decir, la inversión propia en infraestructura que requiere la inversión, pero también la inversión en infraestructura social que promueve la estabilidad social, y ese es un gran atractivo para la inversión privada. Eso fue lo que hicimos en la Ciudad de México, es lo que estamos haciendo. Me parece que ha dado resultados muy importantes, las cifras lo demuestran, crecimos muy por encima de la media nacional, mantuvimos el mismo porcentaje del PIB que aporta la Ciudad de México al país, y bueno, mantuvimos nuestros estándares en inversión extranjera directa, contrariamente, como lo dije, a lo que muchos piensan. El 70% de la inversión extranjera fue para el sector inmobiliario y para el sector industrial y manufacturero. Es el sector eléctrico, electrónico, automotriz e incluso aeroespacial. Tenemos los datos, las cifras, a dónde fueron a dar esas inversiones, a qué sectores, y esto ha mantenido a la Ciudad de México como el motor económico de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Licenciado Carlos Martínez Velázquez, usted ya escuchó el posicionamiento de los panelistas. ¿Cuáles serían sus conclusiones? Bueno, creo que todos coincidimos en que tenemos una oportunidad enorme en el país que aprovechar la relocalización de empresas. Y por lo que hemos planteado, creo que lo importante es tener esta vinculación entre la inversión pública y la inversión privada. O sea, si no hay un diálogo constante entre ambas partes, pues no va a haber un desarrollo adecuado. Dos, la planeación resulta importantísima. Si no hay planeación, difícilmente se puede aprovechar de manera óptima el territorio. Y tercero, que se requiere infraestructura social que acompañe la infraestructura industrial para que podamos también generar bienestar para las personas, ¿no? Creo que esos tres puntos es un convencimiento, y eso nos llevará a ver, como lo estamos viendo hoy, un país en crecimiento, un país con empleo y un país con mucha inversión en infraestructura. Muchas gracias. Doctora Guadalupe Phillips, yo me quedé con una duda, doctora. A mí me gustaría, si podíamos concluir su participación, para que nos diga qué pasó con el pacto hídrico para aprovechar el nearshoring. Bueno, yo creo que la conclusión, sin inversión privada acompañando a la inversión pública en infraestructura, no vamos a tener la capacidad de atender toda la demanda que se ve que está interesada en venir a México, ¿no? Es no solo la dinámica del nearshoring, sino el reshoring, las empresas que están regresando a Estados Unidos, es el mercado más grande del mundo. Entonces, creo que aquí tenemos que lograr un mecanismo nuevo, un nuevo entendimiento de esta inversión privada con el sector público, de cómo y en dónde es más eficiente el capital privado
para poder fomentar y generar esta infraestructura que va a crear estos ecosistemas en estos polos de desarrollo que permitirán atender esta demanda de diferentes industrias que seguramente querrán venir a nuestro país. Esa sería mi conclusión más importante. Muchas gracias, doctora. Arquitecto Leopoldo Hirschon, como presidente de una cámara tan importante como la que tú representas, ¿cuáles serían tus conclusiones? ¿Qué van a hacer ustedes como cámara? A principios del siglo XXI, los 2000, construimos miles de casas lejos de los centros de trabajo y se quedaron vacías. La gente abandonó esas viviendas. No hagamos lo mismo ahora con el nearshoring, ya que estamos haciendo y aprovechando este momento coyuntural en el que estamos, aprovechemos y que tenemos aquí a las autoridades para hacer planes de desarrollo que vayan acorde a esto, a hacer usos mixtos en donde la vivienda pueda complementarse con el trabajo y con áreas de recreación, etcétera, para generar ciudades. En muchos lugares del mundo les llaman smart cities, que es ciudades inteligentes. Creo que estamos en una oportunidad histórica de cambiar al país y hacia allá vamos. Gracias. Gracias. Finalmente, licenciado, me quedé con Claudio Méndez, perdón, licenciado Claudio Méndez, secretario de Desarrollo Económico de Michoacán. ¿Cuáles serían sus conclusiones? Fíjate, yo creo que todos los estados levantamos la mano y venimos a ofrecer todas las bondades que en este caso las entidades federativas ofrecen. Hay que entender el tema del nearshoring desde una perspectiva muy amplia. Yo podría decirte, bueno, es que buscan un puerto, tenemos infraestructura, hace falta para todo el país. Pero un tema recurrente, y yo creo que nos van a estar pidiendo todas las empresas, porque en un principio este fenómeno del nearshoring fue, bueno, se vienen las empresas norteamericanas o que están en Asia, se vienen para acá. No, digo, también el nearshoring se da en empresas que ya tienen un pie aquí en México, empresas europeas, y creo que lo que está demandando actualmente el mercado, si quieres el de América del Norte, el mercado con Europa y obviamente con Asia, el tema de energías limpias y recursos hídricos creo que van a la par, obviamente también de un desarrollo asequible como el que acaban de mencionar aquí. Podemos hablar de crecimiento, pero no podemos hablar de desarrollo si no generamos las condiciones de accesibilidad para todas y todos los mexicanos. Por eso el tema de la función que hace el Infonavit creo que es un tema medular para los convenios internacionales que ha firmado México, en donde cada vez se obliga más a que haya una responsabilidad social. Y no olvidemos que en México una de las responsabilidades sociales más elementales es el registro ante el Seguro Social y por lo tanto pueden ser susceptibles los y las trabajadores de acceder a un crédito para vivienda. Hasta aquí serían mis conclusiones. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Damos por terminado con este panel tan importante. Muchas gracias a ustedes, los panelistas, para dar paso a la clausura de este importante cumbre. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro panel, una vez más. Muchísimas gracias. Y ahora, para dar clausura a esta primera cumbre Nearshoring México, productividad con visión de futuro, queremos invitar al escenario a Pedro Aces Barba, secretario general de la CATEM. Un aplauso muy fuerte.
En este momento solemne necesitamos que Pedro Aces Barba, secretario general de la CATEM, dé la clausura a este magno evento, la primera cumbre Nearshoring México. Muchas gracias. Muy buenas noches ya, el día se ha ido y siendo las 8 de la noche con 58 minutos, tiempo de la Ciudad de México, quiero clausurar estos productivos y muy fructíferos trabajos que el día de hoy se han llevado a cabo en esta histórica cumbre. Una cumbre que nos deja reflexiones muy importantes y que en la versión estenográfica se la vamos a dar a cada uno de los participantes. Vamos a mandarla también al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, a la Secretaría del Trabajo y a todas aquellas dependencias gubernamentales que tienen que ver con el nearshoring. Porque la importancia de que hoy, por primera vez en la historia de este país, una confederación obrera y un sector patronal se hayan juntado y se hayan reunido para decirle al mundo, en México estamos unidos. En México, trabajadores y empresarios y gobierno vamos de la mano. Hay que invertir en México, hay que creer en México, porque México es un gran país. Pero también hay que impulsar a los empresarios mexicanos, antes que cualquier empresario que venga de fuera, que son bienvenidos. Pero los mexicanos tienen su lugar y hay que también ayudarles, como lo dijo el presidente, con incentivos fiscales en la frontera norte, en la frontera sur. Hay que hacerlo en todo el país. Hoy México necesita primera cumbre del nearshoring en México y ahora nos daremos a la tarea de hacer 5 cumbres regionales en 5 estados de la República, porque tenemos que ir empresarios y trabajadores a las capitales más importantes en el norte, en el centro y en el sur del país, porque el sur tiene que crecer. El nearshoring no es un tema de frontera o es un tema del centro del país. Hoy, con ese tren maravilloso que es el transísmico, vamos a poderle aportar al mundo mucho ahorro y mucha rapidez en los productos. Entonces, me siento muy emocionado de haber logrado que esta cumbre se haya hecho, que todos los panelistas hayan estado presentes y me reitero siempre como su más seguro servidor. Gracias a todos ustedes y que viva México.